¿Sabes, Meli? ¿Sabes que te voy a preguntar sobre lo que ha ocurrido antes de empezar a grabar este audio o este podcast con el móvil y tu hijo, ¿verdad? Y tus hijas. Vamos a empezar, ¿ok? Bienvenidos a este episodio de Pero- Naranja Amarga. Somos Juan Yorca, chef especializado en alimentación infantil, y Melissa Gómez, dietista nutricionista, porque igual hay alguien que nos escucha que no nos conoce. Hoy vamos a hablar de mitos. Vamos a hablar de mitos, tú en la cocina, yo en la consulta. Nos El hemos mito de que las encontrado... madres no se preocupan tanto por los niños como parece. No creo que ese sea, ni siquiera creo que lo he escuchado tanto. Yo creo que más, cosas que te han dicho a ti, yo me lo encuentro en consulta, tú también. De hecho, lo hemos hablado cuando hacemos menús, cuando hacemos charlas, cursos, etcétera, que siempre salen los mismos. O sea, siempre son las mismas cosas. Mira, acuérdate que luego te cuento una cosa que me pasó ayer, justo en un evento en el que estuve, sobre esto. Ok, luego... Realista, pasó. Okay. ¿O luego cuándo? ¿Quieres contarlo ahora? No, cuéntame, no, sigue. Ok. Quería preguntarte, ¿tú tienes alguna idea de... O sea, yo tengo algunas como creencias de dónde pueden salir los mitos. O sea, ¿de dónde crees que salen tú? ¿Cuál crees que es el origen del mito? ¿Pero de un mito concreto o de los mitos en general? No, de los mitos en general. O sea, ¿crees que es más que cosas que se van transmitiendo de generación en generación? Tipo, bueno, la abuela solía hacer esto o mi tía solía hacer esto, entonces yo también lo quiero hacer. ¿O es como lo correcto porque yo lo hice así y no quiero desprenderme de eso? Yo creo que cada núcleo familiar tiene su mito, propio mito respecto a algo, ¿no? Creo que cada familia tiene sus preferencias o gustos en cuanto hablamos de alimentación, sobre alimentación, y que eso genera un mito. Si en tu casa te han dicho siempre que esto es así, no tiene por qué que en la casa de vecinos fuera igual. Ahora, Ok. como sociedad, creo que también hay mitos muy establecidos que también a nivel de ciencia, si antiguamente sería una forma diferente a la de ahora, también eso generó mitos en su día, ¿no? O sea, genera mitos ahora de algo que pasó antes. Y que es un problema, yo creo que a nivel del profesional, cuando el profesional es el que perpetúa ese mito, ¿no? Cuando tú vas, por ejemplo, a consulta con tu peque y el profesional te dice esto que es un mito ya, pero no se ha actualizado o no se ha mantenido como en constante formación como para saber que esto, por ejemplo, voy a ponerle un caso concreto para que la gente pueda entenderlo también. Imagínate que es el tema de mi hijo no va a probar un alérgeno hasta X momento. Eso, si esa persona no se ha mantenido O sea, actualizada. tu hijo no, hasta que en un momento concreto no lo Sí, por ejemplo, creo que lo hemos hablado, el salmón, ¿no? Como un pescado que los niños pueden probar desde los 6 meses y cuánta gente no nos dice, uy, pero es que el salmón igual hasta el año no lo puede probar. Y eso creo que ha venido muchas veces de un profesional más que de alguien de la familia o que de otras personas que lo hayan hecho así. Y a mí me parecen esos casos incluso un poco más graves. Pero un mito como lo del salmón, ¿de dónde viene? ¿Tú sabes de dónde viene ese mito? No, o sea, yo creo que... O sea, porque es un pescado azul, porque se ha hablado mucho de los pescados grandes y esos pescados grandes y la gente no asocia al salmón como un pescado grande también. Igual porque creo. hay gente que es verdad que te pregunta, oye, tú dices, oye, el atún no es un buen pescado por el mercurio, Sí, o sea, los metales pesados, pero el salmón lo asocian también a ese tipo de pescado. Igualmente, inciso, o sea, el atún, sabemos que el blanco podrían comerlo igualmente. El problema viene por el rojo más que todo, o sea, que no claro, es... pero la diferencia de la especie del blanco al rojo, todo el mundo sabe que un atún en lata es un atún blanco. No todo el mundo sabe, exacto, y entiendo como la precaución, pero bueno, sabes que el rojo principalmente lo vas a usar en sushi y en ese tipo de preparaciones y eso sí es un poco más extraño de repente ofrecerle a un bebé, ¿no? Pero bueno, lo que decía era un poco el tema de que el profesional perpetúa el mito y también el papel que juegan las redes hoy en día. Porque cuánta gente no va a las redes como fuente de información y te encuentras... Pero cuánta gente viene a nosotros a buscar información fiable. Menos mal, o sea, sí, porque imagínate que lees por allí cada cosa, que es las que vamos a hablar hoy un poco, que hemos ido recopilando de gente que nos ha dejado dudas que puedan tener, mitos que hayan escuchado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... empezamos a despejar algunos y luego me cuentas tu anécdota. No, es que ¿sabes qué pasa? Mira, te lo cuento ya. Ayer estaba en un evento, o sea, todo esto vino porque a mí me contrataron, no voy a decir quién me contrató ni en qué evento estaba. Ajá, cuidado porque... Me contrataron. Luego hablé con ellos y les dije, oye, disculpa si genera algún tipo de polémica. Hablé con la marca que me contrató, le dije, oye, yo no quería generar polémica y menos con... Porque imagínate que tienes dos invitados, que la misma marca paga a dos invitados que hacen de visibilidad de tu marca, ¿no? Y uno dice una cosa y el otro le dice que eso no es correcto. Ya. Claro, la misma marca está pagando a dos personas que son imagen suya cuando están contradiciéndose entre ellos, ¿no? Y esto es como de los mitos. Pues ayer estaba, entre muchas cosas que pasaron, de repente esta persona se puso a hablar de comedores escolares. Ok. ¿Por qué se puso a hablar de comedores escolares? Pues creo que sé que hay un motivo. No, hay un motivo detrás porque sé para qué empresa trabajaba y quién era él y a qué sector se dedica. Pero se metió como muy de lleno en comedores escolares, que si quieres, en otro capítulo hablamos. Y si queréis, en otro capítulo hablamos de comedores escolares. Y déjenos preguntas. Bueno, todo lo que queráis saber. ¿Cómo vamos a haceros un menú? No, hasta ahí no. La cuestión es que hablaba de comedores escolares. Ok. Entonces, una persona del público le preguntó
y esto te lo pregunto a ti para que tú lo respondas, le preguntó qué opina de las verduras congeladas en los comedores escolares. Ok. Entonces, yo estaba ya hablando como... O sea, a mí me contrataron para cocinar y hablar sobre un tipo de cocina, un tipo de productos, productos que se estaban perdiendo, hacer una ensalada, yo hice las cosas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el speech de esa persona ya había terminado porque ellos presentaban unas cosas Ok. y yo, en mi ratito de conversación que tenía con el público, contando las recetas, esa persona lo preguntó justo cuando yo estaba hablando. Entonces, claro, mi primera intención fue contestar yo porque estaba justo en el momento en el que yo estaba contando las En recetas. tu intervención, sí. Correcto. Pero esa persona contestó. Entonces, preguntaron qué opino sobre, o qué opinamos sobre que se usa mucha verdura congelada en los comedores escolares. Ok. Y la persona del público lo preguntó como algo negativo. Ya. Entonces, Es que mucha gente creo que lo asocia, ¿no? A algo negativo. correcto. Entonces, Sí. la respuesta de esta persona fue eso exactamente. Dijo que, literalmente, las verduras congeladas es un mal procesado, que no debería de... Dios mío. No, es que es verdad. Es que esto no sé, claro, los gestos no se van a ver, pero es como mi gesto de. No, wow. sí lo van a ver, quien no esté viendo Quien lo por vea, supuesto exacto. que lo van a ver, pero si queréis yo, el bajista, y yo hablaremos del bajista, No, exacto. dirá, vamos. meterá el porqué, el gesto lo meterá en música, en sonido. Exacto. La cuestión está en que su respuesta fue que es un mal procesado y que un niño debería de tomar en los comedores escolares verdura fresca, recién recolectada y cogida, porque la verdura congelada pierde muchas propiedades, pierde muchos nutrientes, se va desgastando por el congelado y que no es un buen producto para usar. Entonces mi pregunta es, ¿qué de realidad hay en o todo sea, esto? tú sabes que no Claro, opinamos pero así yo creo que para tú nada. respondas sobre esto. Claro que no. De hecho, Yo generé polémica seleccionan muchas ayer. veces la verdura en el momento óptimo en el que puede estar, la recolectan, la ultra congelan, es como súper rápido el proceso, prácticamente no se pierden nutrientes y luego siempre la tienes disponible. O sea, a mí me parece una opción excelente, no solo para los comedores, sino para que la gente también lo tenga en casa, porque igual estás en cualquier momento y no tienes la verdura fresca, vas a tener la posibilidad de poner la verdura igualmente Claro, en el yo plato. lo que le decías, digo, pero tú te puedes imaginar un colegio de 1000 niños Tener todos que los un días. chef o dos se pongan a limpiar judías verdes, pelar guisantes. O sea, es inviable. ¿No? No. Y por eso es que tu hijo come peor. Otra cosa es que digas, no, es que la técnica utilizada en la cocina para hacer esa judía verde o ese guisante no es la correcta, entonces o no está bien ejecutada y el guisante es una basura, quede ¿no? como, exacto, no Claro, quede como que querías. queda una mierda al final. Pero Como pi. que no, no, eso es el bajo. El bajo tiene muy pocos, a ver, agudos tiene, pero no, es que el bajista está aquí con nosotros hoy. Ya hablaremos del bajista. Exacto. No hay que me están ponerle mirando ahí como un diciendo, pi, ¿qué me estás diciendo? una pi de plato. Aún no se ha exacto. ido de gira. Entonces, la cuestión es que no hay problema, ¿no? No habría ningún problema. De Al hecho, los contrario. guisantes son como un must, un producto que siempre hay en casa, por si acaso, para acompañar un plato, para que hagas ¿sabes? Tienes un trozo de salmón o lo que vayas a poner, si quieres poner una alternativa vegetal, que también lo puedes hacer, y pongas algo de carbohidratos como opción de vegetal o de verdura, me parece genial. Y siempre lo recomendamos. Además, la facilidad que tienes de poderlo tener en casa siempre, o sea, tenerlo siempre allí. Igual, no sé, llegaste de viaje, tenías las verduras pochas en la nevera porque no te pusiste en esto, tienes una opción con la que resolver. Los enlatados también me parecen buena opción, pero los congelados también, o sea, no O sea, es todos un mito son que los congelados son una mala opción. mito, total. Nice. Es como mito total y en línea con malas opciones. Vamos a ir, a mí me encanta, quiero hablar de la avena, dedicarle un ratito a la avena. Como mito. Como mito, porque es un cereal que a mí me encanta poner en los menús, recomendar. Yo creo que tú también tienes el porridge perfecto como receta que la gente puede ver y hacer en YouTube. Es como, sabes, muchas opciones con ese cereal y hay muchísimos mitos en torno a la avena que no dejan que la gente lo disfrute como debe. Pero no solo mitos, o sea, realmente la avena tiene como gente muy a favor o muy en contra. ¿No? Es como que ¿Por qué? es verdad que hay un momento, hay un equilibrio en que hay un vacío legal en medio, donde hay gente que lo odia a muerte y te dicen que es lo peor que puedes ofrecer a tu cuerpo, en general, no solo niños. Y hay gente que la ama y dice, oh, no, es maravillosa. Entonces, realmente aquí, ¿qué ocurre? Pero tú, ¿qué has leído más? O sea, el tema de los antinutrientes que la gente Eso es. le pone como, no, pero es que la avena tiene estos antinutrientes que luego la tienes que siempre remojar, que siempre tal. No es tan complicado. O sea, difícil que nos vamos a comer una avena que esté el copo de avena y ya directo con cucharadas. O sea, siempre va a estar, ¿no? Siempre Pero va si te la comieras cruda, ¿qué Tampoco pasaría? pasaría nada. O sea, el cuerpo está perfectamente Aparte equipado para la poder. avena está un poco como destrinada, ¿no? Igualmente, cuando lo pruebes, imagínate que te vas al copo integral Sí. más entero que te puedes encontrar. Ahí que no tengas como, no está dextrinado. O sea, dextrinado sería como el procesamiento para que luego te quedes con una parte como un poquito más refinada de Sí, de como eso. el salvado. Exacto, Vale, pero vale. imagínate que te vas a la parte más integral de todas que puedes encontrar. Va a ser fibra
insoluble que va a tener el intestino igual, que se va a deshacer de ella, y luego tienes la parte de fibra soluble que sí que te va a servir. Pero va a ser un poco más difícil de digerir. Puede que sea un poquito más difícil, pero de allí a que va a ser un tema que va a ser contraindicado para que la tomen, para que lo usen. Y es lo que te digo, ¿en qué tipo de receta te imaginas usar avena, o sea, comerte avena cruda a cucharadas? Que también había el mismo mito, lo puedo enlazar con chía. No sé si te acuerdas en algún momento que era como, no sé si la gente te preguntó como, ¿puedes comer chía? Porque la chía igual se atraganta, no sé qué. Es como, tú te comes la avena o la chía a cucharadas. Eso yo no lo he escuchado nunca. Pues a mí me lo decían varias personas. ¿Te atragantas por comer chía? Seguro, estoy segura. ¿Porque se seca? Que salió alguien en redes sociales. Se lo está inventando Melissa ahora mismo. No, o sea, estoy segura que salió alguien diciendo, tipo, haciendo un reel, un post, algo de cuidado con la chía. ¿Que te puedes atragantar? Que se puede atragantar tu peque de tal. ¿Pero por qué? ¿Porque está seca? Porque me imagino que como tú te has metido una cucharada de cacao en la boca o de canela o tal, que como te acuerdas del Canela Challenge, sí, ¿te acuerdas? Eso sí que me hace jodido. Y mira que yo estaba en clase con los niños y me preguntaban, Juan, ¿tú has chupado canela alguna vez, palos de canela? Exacto. Y hombre, no es mi santo de mi devoción, no lo hago continuamente, pero sí, ¿por qué? O sea, es que pica mucho. Y yo, claro, pica pero bueno, no sé por qué me voy a Por eso, es como que, porque hace como como obviamente es una cosa muy seca, por fuera se humedece y por dentro queda como, se te hace bola, obviamente se te hace bola. Y se hidrata y dentro se jefa una gelatina. Pero es que no vas a comértelo así, o sea, no está indicado, es lo mismo que la avena, es como, te lo vas a comer así, no, lo vas a mezclar con algo, o vas a hacer unas gachas, o vas a hacer un smoothie, o vas a hacer alguna receta, un bizcocho, vas a hacer algo con esa avena, ¿o no? Vale, pero también es verdad que hay avena fina y avena gruesa. Y la fina ¿También? se podría comer cruda y no pasaría nada si la mezclas con yogur. Pero es que ya estás mezclando con yogur. Y ahí se está hidratando. Claro, es como que ya está entrando en contacto con algo que es más entonces, líquido. El mito realmente, ¿de dónde viene? ¿Dónde crees tú que viene? ¿Por qué hay tanta odio hacia la avena? O sea, no sé si pasó. ¿Qué hay de realidad de los antinutrientes? Perdona, no, los antinutrientes están en muchos alimentos. Ahora, que yo siento que poner el foco en los antinutrientes versus lo bueno que te da o lo beneficioso que puede ser incluir esos alimentos que tienen fibra en la dieta, no tiene, o sea, entre uno y otro no hay punto de pérdida para mí. Es como, prefiero incluir el alimento utilizando técnicas, lo vas a cocinar, lo vas a mezclar con cosas, se va a remojar de forma innata, o sea, utilizando cosas que puedas hacer para reducir esa presencia de antinutrientes, por ejemplo, en la quinoa o como queramos decirle. En Perú realmente es quinoa, ¿no? ¿Quinoa? Por eso, porque siempre hay como el tema del nombre de que, bueno, pero si nos acostumbramos a quinoa, ensalada de quinoa y cosas con quinoa. Cuando utilizas quinoa, que es como uno de los que más antinutrientes puede tener, la vas a poner en un colador y de hecho hasta el sabor cambia. O sea, cuando tú ¿Cómo que la vas a poner en un colador? La pongo en un colador y la pones bajo el agua como para lavarla antes de ponerla a cocinar. ¿Así? Bueno, yo siempre lo hago así. ¿Tú no lo haces así? No sé, dicen que soy chef, pero parece que no. No, quiero que me cuentes tu secreto. Juan, vamos a cambiar de... Ya no quiero tenerlo a Juan como compañero de podcast. Por favor, tráeme otro chef. Por favor, cuéntame cómo haces tú cuando cocinas quinoa. ¿La pones directo? Sí, yo no lavo la quinoa ni yo sí la lavo. ¿Ah, igual, sí? Pero el arroz siempre. Que ahora lo correcto será lo que hace Melissa. No lo dudo en ningún momento. Yo la lavo. O sea, igual. Mira, Raquel, que está grabando, también dice Raquel, ¿tú la lavas o no? También la lava. Raquel también. Yo siento que cambia el sabor. O sea, yo siento que si yo no la lavo, más allá de que le pueda, ¿sabes? Como quitar parte de los antinutrientes y tal, siento que me está más amarga. Vale, ¿la realidad es que hay que lavarla? Yo creo que sí. ¿Vale? Y lo que te digo. Pero entonces, ¿por qué la quinoa y no el arroz? En principio, todos los cereales es recomendable que los lavemos antes. De hecho, tuve esta discusión con Max porque él era de siempre lavar el arroz y yo era de nunca. O sea, yo siempre era como, tiras el arroz ahí y ya está. Y luego, con el tema del arsénico, con el tema de estos que te digo, o sea, contaminantes. Vale, pero antes de generar. Vale, pero aquí yo tengo que hacerte, perdona, tengo que cortarte un segundo. No, antes de generar más, o sea, como más dificultades a la hora de decir, wow, ahora me están diciendo que hay que lavar todo esto. Ok. Porque en Valencia, alguien seguro que me corrige, pero no hay tendencia a lavar el arroz, ni antes de cocerlo, ni yo lo voy a hacer, ni lo hago. Entonces, ¿realmente hay que lavar el arroz obligadamente? Tú dirías en consulta, sí, tienes que lavarlo sí o sí. No, tienes que lavar la quinoa sí o sí. Si me preguntan en consulta, yo le diría, es mejor que lo hagas. Si no lo haces, eso implica que tú mañana vas a tener un problema derivado por esto, los antinutrientes van a hacer que luego. No, o sea, no. Pero la recomendación es lo mismo que hablamos siempre, o sea, la recomendación es que sí. Que luego nosotros por costumbre. Tú no puedes hacer una paella lavando el arroz. Claro, eso es lo que te digo, que luego en la cultura, en las costumbres y tal, no se haga de una determinada manera, vale, ¿podemos vivir con ese riesgo? Podemos vivir. Yo puedo vivir con ese riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo, por eso te digo. Pero realmente la cantidad de arsénico que puede tener un arroz también tampoco tiene mucho, ¿no?
no tiene Aquí en suelo mucho. De español hecho, no tiene- siempre hablamos del arroz como alimento de qué tal, pero el pan, por ejemplo, Vale. tiene también una cantidad que nos Lavamos el estamos pan. comiendo todos los días. Lavamos el Y pan. no lavamos el pan. Pero eso no quiere decir que no haya organismos que te están recomendando. Pon, por ejemplo, el arroz a hervir en 4 partes de agua por cada parte de arroz. ¿Y eso lo hacemos en una paella? No, no lo hacemos en una paella. No, ni ningún Ni lo tipo de hacemos arroz. en... Bueno, en general no lo hacemos. Vale. O sea, igual es en una pasta sí, pero en un arroz no hacemos esa proporción ni esa Bueno, si haces costumbre. arroz cocido, sí, quizás. Lo puedes hacer, sí. Pero claro, es lo que te digo, la recomendación está como para tratar de minimizar todo lo que podamos. Un posible riesgo también de cosas que haces, por ejemplo, decirle a la gente no comamos arroz todos los días de la semana, que es una costumbre bastante latinoamericana y no sé si igual en Valencia Todos los días no. tanto, pero vamos a diversificar, porque también en esa diversificación que hagas, o sea, si tú pones arroz un día patata, un día maíz, un día tal, disminuyes el riesgo de que tengas problemas de que estoy comiendo mucho arsénico, por ejemplo. Vale, pero entonces para ti pesa más el hecho de que, o sea, pesa más el beneficio que tiene todo frente al riesgo que puede tener. Yo igual lo como la incluiría, venta. igual me comería la paella, aunque no lavaron el arroz, porque es lo que te digo, el problema que yo veo es que la gente se va a extremos de este tipo de cosas y es como, no, como la avena tiene que tener estas características y no me da tiempo a remojar y luego dejarla en la noche anterior y tal, no me la como, ¿vale? Entonces, una cosa menos que puedo comer. O como el arroz de la paella no lo puedo lavar, no sé cuánto, entonces no me lo como porque No, igual... no, si se ocurre hacer una paella lavando el arroz, por No. favor. Entonces... No, esta recomendación no es nutricionalmente correcta. podemos incorporar esos pequeños riesgos, digámosle una palabra, o sea, no sé si riesgo es la palabra o algo menos que riesgo, es como esta práctica que no es la práctica más recomendable de todas, podemos vivir con eso y seguir estando súper bien, Yo viviré con eso. ¿vale? Porque puedes hacerlo, pero por favor no quiten la avena del repertorio de cereales que vamos a incluir porque han leído que si no haces millones de cosas no te la puedes comer porque sigue siendo segura, sigue siendo una opción genial, es un cereal rico en hierro, nos interesa incluirlo en la alimentación infantil y en verdad no tanta gente lo usa como podría. La avena. Sí. Pero bueno, creo que... Pero porque hay mucha gente que sigue... O sea, porque al final, si tienes tanta información y tú no te identificas con nada concreto, es que creo que una de las dificultades que tenemos como sociedad es que, y está muy bien que nos identifiquemos con ciertos valores en los que creemos, pero hay que tener la mente abierta que quizás lo que tú crees que eso es lo correcto, igual hay otra forma de hacerlo. Claro. Y que tú no te identifiques con ser una persona que sea vegetariana no quiere decir que no disfrutes de comer vegetariano o con más legumbre o más... Tofu. Exacto. Difícil. Entonces, ahí si tú tienes mucha información sobre que esto es muy negativo, muy malo, nos da más miedo siempre que esto es muy malo frente a lo bueno que no, porque el que te digan que es bueno, es bueno, vale, pero es malo, no, si es malo, no. Cuidado. Claro, entonces yo creo que el mayor riesgo está ahí, ¿no? Porque obviamente el miedo genera como un sentimiento más fuerte y es como, uy, no, qué miedo, no vamos a hacer esto. Claro, mira, te voy a preguntar ya. Ay, Dios mío. Nos vas a contar hablando de miedo. De verdad. Hay un miedo, yo te he entendido y creo que todos aquí te hemos entendido hoy en esta situación. Vamos a ver. Pero, y te lo pregunto desde el cariño, ¿eh? O sea, Meli, estábamos a punto de empezar a grabar y nos han pedido desde la parte de toda la producción de audio que por favor pusiéramos los móviles en modo avión. Modo avión, Carlos, sí. Fue modo avión. Carlos, vais a conocer a Carlos tarde o temprano, tenéis que conocerlo. Modo avión. Y claro, Meli se ha puesto un poco nerviosa porque sus hijas no tenía, o sea, vas a estar como un rato sin comunicación con tus hijas. Comunicada, sí. Sí. Y mi pregunta, con cariño, es están con su padre. Lo sé. Pero van a estar una hora, tú vas a estar una hora con el móvil apagado. Entonces, ¿a ti qué es lo que te genera ahí O sea, yo dije que igual esto seguro que yo no entiendo, no soy madre y no soy padre y no lo puedo entenderlo, seguro no lo entiendo. No, yo creo que igual. O sea, capaz hace un año atrás pasa esto y estoy tranquila apagando el móvil, silencio y tal. Pero es que siento que llevamos una temporada, o sea, llevamos el último año, han pasado tantas cosas y no es porque sienta que Max las va a cuidar. Eso es decir, más que papel juego aquí. Que yo. No, pero es que hemos estado Max y yo. O sea, han estado con los dos y no hemos podido prevenir, siendo 4 ojos sobre ellas, uno para cada. O sea, un padre para cada hija y como haciendo como un seguimiento que nosotros creemos que es bastante cercano. No hemos podido evitar una fractura,
unas grapas en la cabeza, unos puntos, o sea, han tenido que suturar a una de mis hijas porque se cayó y se abrió la cabeza y tal. Y hemos tenido que correr tantas veces a urgencias en los últimos 8 meses que, claro, es como, wow, si pasa algo y yo no puedo ayudar ahorita, Sí, no sé. pero tampoco podrías, o sea, desde donde estamos hasta tu casa Sí, hay tampoco un llegaría a trecho, ¿eh? tiempo, pero es como esa sensación, es lo que te digo, seguramente hay alguien de psicología que nos va a escuchar y va a decir, uy, esta persona necesita terapia ahora para... No, para nada, ¿no? Y yo no creo que en ningún Y momento seguro que sí. en ningún momento no creo, vaya, y si es así, pues no lo sé, deberías, pero en ningún Seguro. momento lo cuento como que es algo negativo hacia lo que habéis vivido, sino que me ha sorprendido de Claro, repente tu intranquilidad tan grande que ha experimentado tu cuerpo de repente por decir, sí. wow, modo avión. Sí, lo dije, es como que igual yo siento que es como cuando vives esas cosas, luego de que pase un tiempo, ya se te olvida. Como yo siento que nosotros tenemos, bueno, yo soy venezolana y tengo ya viviendo aquí 14 años, no, 13 años. Da igual. Es como al principio cuando llegas, de hecho todavía a veces me pasa y tengo 13 años, o sea, es muchísimo, que cuando llegas estás como muy consciente del entorno y como con mucho cuidado. Yo cuando salí de Venezuela era una situación como bien, bien tensa, igual pasa una moto o pasa algo y es como, ¡ah! Cuidado, agarra tus cosas, ¿sabes? Es como ese instinto de preservarte es como permanece. Entonces es lo que te digo, igual cuando ya pasas muchos meses, muchos años, te vas relajando, ya estoy tranquila, pasa una moto y da igual. Esto creo que va a ser igual. O sea, cuando pase ya el Cuando tiempo llevemos 4 o 5 temporadas grabadas, uf, entonces te dirás, cuando uy, pase un mes, el móvil no es solo el avión, sino que está ya en mi casa, me lo deja en casa el móvil, quiero ¿no? un año en donde no, de hecho, yo creo que estoy con ellas, de hecho me ha pasado, o sea, estoy con ellas y el móvil no lo tengo, no sé dónde está, nadie, o sea, puede pasar. Eso es maravilloso. Perfecto, pero estoy sin ellas y es como, wow, y si pasa algo y no me entero, ¿sabes? Es como esa sensación, pero es lo que te digo, igual pasa un año, espero, por favor, deseenme todos que pase un año sin fracturas, puntos, correr a urgencias, o sea, nada de esto, y entonces ya yo puedo estar tranquila con 3 horas en modo avión, De ahí viene el nombre de naranja amarga. un poco, yo creo, también tiene que ver, ¿no? Con que todo lo que nos contaron de la maternidad y cómo es después y de la alimentación en niños, que obviamente lo vivimos, y todo lo que es luego llevarlo a la práctica, que no es siempre como te lo contaron. Tiene su toque amargo también, o ácido, o como lo queramos buscar. Sí, la parte amarga, ¿no? Por final, yo sé que, claro, yo nunca puedo hablar desde la perspectiva del padre ni de la madre porque no tengo familia, entonces no puedo nunca vivir esa experiencia, Bueno, no tengo familia, pero sí, Juan. ¿es qué? Que es como que no tengo familia. Mi familia es tu familia. O sea, claro que tienes Es familia cierto, ¿no? igual. Y me gusta mucho cuando recibo un audio de Medi porque me dice, tío Juan, ¿cómo estás? Y diciendo, tío Juan, su tío es Carlos que está aquí, tío Juan, yo también soy tío, qué maravilloso, Tío ¿no? Juan también. Entonces me hace feliz recibir eso. Y me hace feliz de verdad. Y es verdad que tengo un perro, pero bueno, un perro no es lo mismo, que me da mucho trabajo. Ahora, sí que es verdad que cuando tuviste a Olivia, hubo un día en el que me contaste que te fue muy difícil situaciones que tú creías que eran muy lógicas a la hora de Sí, escribir en un libro escrito sí. y en consulta era como muy fácil para ti contarlo y decir, oye, esto se hace así, no sé la preocupación dónde está y cuando fuiste madre todo cambió, ¿no? Pero por eso me gusta que haya uno de cada. O sea, porque no nos No te das podemos, con Max, dices. uno de cada, que tú estés sentado aquí conmigo Ah, y que que no tenga no, familia. así que no, ya te dije, es como que somos toda la Somos misma mucha familia. población ya, Juan, no hace falta otro como tú, por No, no favor. hace falta mucha más gente, o sea, no. La cosa es que tú estás en contacto con niños todos los días, Ujú. tienes tu experiencia desde el cole y tienes toda la teoría y todo lo que hemos trabajado durante tanto tiempo. Y yo siento que también viviéndolo puedes tener, o sea, te puedes ir mucho como en la balanza, la perspectiva de lo que yo estoy viviendo. Y mi realidad no es la realidad de todo el mundo. O sea, al final, mi realidad es mi realidad y lo que yo, digamos, voy probando con mis hijas. Y yo obviamente también tengo la base teórica, pero no está de más que alguien te recuerde. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos de esto? Que, Sí, sí, sí. ¿sabes? Era como que alguien te recuerde de estas cosas que están allí y que tú quieres seguir haciendo, pero que por momentos igual se te hace difícil o surgen mil cosas que no estás contemplando. Yo te decía algo tan sencillo como, ay, bueno, pero vamos a probar trozos y si pasas, o sea, te preparas, haces toda la parte de teoría, no sé cuánto, vas a probar, los bebés empiezan a comer y van probando sus trozos y tal. Y con Olivia yo lo viví de una forma que tú me pudiste, sabes, como que lo pudiste vivir conmigo y tal. Y cuando nació Julieta, que ya es la segunda, que ya llevas otro ritmo, que ya igualmente estás como viviendo otras circunstancias, no lo vives igual tampoco. Entonces es como, o igual te da miedo. Mira, me pasó una cosa que dije, esto fue buenísimo, porque cuando llegó el momento de empezar la alimentación complementaria con Julieta, estábamos ingresados, porque ella había tenido bronquiolitis y toda esta historia, ¿no? Y yo le comenté a la pediatra, como justo tiene 6 meses y creo que ya está lista para comer, podría comer, pero justamente tengo como miedo porque como ha estado con todo el tema respiratorio, imagínate que coma algo y se atragante con el tema respiratorio. Y me dijo, ya estás en el hospital.
O sea, tipo, ¿qué puede pasar? O sea, ya estás en el hospital. Si hay un sitio para que se atragante, para que pase algo. es este. O sea, aquí te vamos a poder ayudar. Y fue como, total. O sea, ahora, porque es el miedo que te puede paralizar. Claro, pero mira, ya que estás hablando de esto, ¿tú crees que uno de los mitos es que los niños necesitan comer purés y triturados frente al sólido por el miedo al atragantamiento, porque hay más posibilidades de atragantamiento con el sólido que con el puré? ¿Es un mito o es una realidad? Es un mito y a la gente le cuesta muchísimo saber cómo confiar, yo creo. Porque tantos años se hizo la introducción de alimentos o empezar la alimentación complementaria con triturados, que tú dices en los talleres Que a yo la tenía un gente... mito por aquí apuntado sobre eso, que estaba... Sigue, disculpa. ¿Qué le dices a la gente? Es lo mismo. Los estudios dicen que no se atragantan más con sólidos que con triturados, porque obviamente el sólido que le vas a dar no es toma un racimo de uvas. Los purés y las papillas procesadas son imprescindibles. No, como imprescindible. No es sé, mito. Mito aquí. total. O sea, no necesitas Esto empezar. me lo has escrito tú, o sea. Con un cereal. O sea, porque la gente piensa que tengo que comprar los cereales sin gluten, luego los cereales con gluten, tal. No, mito total. Al final es comer lo mismo que nosotros comemos. Lo que pasa es que eso cuesta verlo hasta que estás allí. Y el miedo también, ¿no? ¿Pero cuesta ver el qué? Que si tú le das, por ejemplo, un trozo de patata, vale. La gente es como que, uy, se va a ahogar con ese trozo de patata. Y si tú le das una cosa con una cuchara que tú sabes que físicamente es imposible porque se va a hacer como puré, tu cabeza te dice que ahí no hay posibilidades. Ahí está seguro. Cuando la evidencia y cuando han visto lo que los niños hacen de arcada, lo que se atragantan, es la misma. Pero los han sentado a todos, han hecho el estudio, han visto, mira, esto el 20% tiene un episodio de atragantamiento y esto es también un 20%. O sea, un método no es superior a otro. Pero siento que a ti como padre te cuesta verlo porque es lo que te dice tu cabeza. Te dice, y si tus padres, los abuelos están y te acompañan y te dicen, ya, pero es que ahora mucha tontería. Antes se hacía todo así y todo el mundo está bien. Entonces, que yo lo entiendo que tú dices, vale, esto está triturado, es mucha menos probabilidad quizás en mi mente de que hago sólido, porque al final, yo entiendo esa dificultad de miedo a que eso ocurra. Ahora, para eso están personas como tú, profesionales, que nos dicen, oye, mira, que no pasa nada. Bueno, los dos creo que hemos hecho tanto en libros como en cursos, como en tal, nuestra parte de trabajo de decirle a la gente, no pasa nada, pero también le decimos, y no pasa nada. Pero aquí hay que matizar que estamos hablando del mito de que se atragante. No es que los purés, o sea, cuando he dicho yo de los purés y las papillas son, o sea, no es que sea, si tú decides dar mixto o dar puré, no es que sea algo malo para tu hijo. Que justo es lo que iba. A nivel nutricional. Y si empiezas así, tampoco pasa nada, que lo que importa es que luego vayas avanzando, no te quedes estancado allí. ¿No? Eso es como lo que siempre les decimos. Igual si empiezas, te da más tranquilidad chafarle un aguacate que darle el trozo de aguacate, no pasa absolutamente nada por eso. La cuestión es que luego cuando el peque tenga 9 meses, 10 meses, no sigas chafando todo porque el niño tiene que aprender en algún momento cómo es ese alimento en su forma original o cómo gestionar o cómo manejar ese alimento para luego comer lo mismo que comemos nosotros. Volviendo a los mitos, que estamos hablando de mitos hoy, estábamos hablando de los purés, el chafado, que la gente, todo esto lo que es papillas y tal. Entonces, yo siento que cuando un niño toma sólido, se le fuerza menos a comer que cuando un niño toma purés, o menos esto del avioncito, pues no, uno por papá, uno por mamá, el avión, no sé qué. Entonces, realmente, el forzar a los niños para obligar a los niños a comer, sabemos todos que no es bueno, pero que me he perdido con el mito. Si el niño no come, hay que forzarlo. Claro, porque ese era el mito. Yo creo que es que... O sea, el mito es que el niño no come, hay que forzarlo porque tiene que comer. Mito, no se puede forzar. O sea, obviamente si tú fuerzas algo que debería ser, o sea, debería responder al apetito del peque y tal, estás generando una relación con la comida que luego vas a tener que reparar en algún punto. Entonces, claro, lo ideal sería buscar cuál es el problema de base. Pero creo que es muy difícil también porque como al final estás acompañando muchos días de alimentación, los papás en un momento de desespero podrían llegar al punto de empezar a forzar eso. Es como, ya, pero no has comido nada, ¿por qué no pruebas un poco? O buscarse las maneras, ¿no? Yo creo que a veces cuando llegan a nosotros ya han probado muchas cosas y ya a veces se insiste mucho. ¿Y por qué crees que ocurre entonces que las personas que tienen... O sea, yo lo que más a veces como que veo diferencias es las personas que deciden dar sólido... Ah, claro, me decías con trozos. Sí. O en trozos, sí. Sí. Es como la preocupación que tienen es que no comas suficiente. Y como que, ay, no come mucho, es que parece que no prueba la comida o no se la lleva a la boca. Vale. Y los que comen en papilla es como, o sea, la preocupación es la misma, no comemos suficiente los niños porque es sólido, no come suficiente, y el otro es con avioncito, con papá, no sé qué. Claro, entonces, porque se acaba el bol que le pusiste tú. Claro, pero al final la mayor dificultad o la mayor preocupación es que no comen suficiente.
Claro, pero es que creo que ahí hay muchas veces que trabajar con las familias desde la expectativa que se tiene de lo que debe comer un niño. Porque es lo que te digo, yo muchas veces me encuentro en consulta y es lo que tú lo sabes, porque también te lo hacen llegar a través de redes y demás, que la gente quiere que siempre coman, o sea, da igual desayuno, comida, cena, lunes, martes, miércoles, da igual, siempre tengan apetito, siempre coman y siempre se coman, muchas veces incluso se coman todo lo que nosotros servimos. Ellos no se sirven, o sea, por ejemplo, en el cole, mira, esto ya me da risa porque a veces cuando me ponen como, Olivia se ha comido todo, ¿no? Y es como, bah, que se ha comido todo. Igual se puso una cucharada y eso fue todo. Bueno, se ha comido todo lo que se ha puesto. Exacto, se ha puesto que sí, 3 guisantes y eso es todo lo que se Correcto. comió. Pero claro, eso también enseña al niño a ser responsable de lo que va comiendo, pero ese espacio de madurar esa decisión no se da muchas veces. Entonces es como, yo le pongo un plato en mi casa y le pongo 4 cucharadas porque a mí me parece que eso es un plato para una niña de 5 años y luego no se lo come. Creo que entonces la gente muchas veces asume que si yo le sirvo 4 cucharadas, porque me parece que eso es lo que tiene sentido para una niña de 5 años, ella se tiene que comer todo lo que yo le estoy sirviendo y realmente no está respondiendo ni a su señal de apetito, ni a si es en ese momento igual desayunó un montón y luego no quiere comer. O sea, es como esa falsa expectativa de que siempre van a tener hambre. Es como, podría ser otro mito. Siempre se tienen que comer lo que hay en el plato. O sea, no, siempre van a comer el plato de Harvard, que también es un Sí. problema. Porque es Sí, como, pero porque se enseña, porque estamos enseñando y educando a día de hoy con que el plato perfecto es el plato de Harvard. Entonces, si luego no se come ese plato de Harvard, es como que no está bien. Aquí es una cosa que mira, esto es una cosa que nunca te he preguntado y es algo que me pregunto yo a mí mismo en mi cabeza y he dicho, me imagino a Homer ahí con los platillos. como que Perdón. Yo me imagino, me pregunto, claro, si nosotros educamos desde el plato de Harvard y decimos que la composición perfecta es esta, si luego esa composición no se da, ¿qué pasa? ¿Que no es perfecta mi comida? Ahí sigue es una... siendo perfecta. O sea, es que yo lo pensaba y pensaba, el plato no tiene que ser una cárcel, o sea, es una Claro, sugerencia. pero no se está educando así, se está diciendo que tiene que ser, esto es lo perfecto y tiene que tener esta parte de no sé qué y esta parte... Pero esto es lo que tú ofreces y Vale. de ahí van a comer lo que quieran comer. Entonces, claro, eso es una guía visual fácil, sencilla, porque es como, bueno, ¿qué voy a ponerle en el plato? ¿Cómo le sirvo el plato? ¿Cuánta cantidad de proteína? ¿Cuánta tal? La gente no se tiene que agobiar que si con una calculadora en la mano, ¿cuántos proteínas, cuántos gramos tengo que darle? Que eso también es una pregunta habitual, mito constante de si come carne, por ejemplo, vamos a hablar después un poquito de la carne también. Si come carne en la comida, no le puedo dar proteína animal en la cena y tal. Vale, la recomendación es que vayamos alternando para que no sea pura proteína animal, que podríamos hablar del mito de si tienen que comer carne en todas las comidas y si el hierro solo está allí, que tú ya sabes que eso es, ¿no? El que soy, sé que... Mito, falso, verdad. ¿Tengo que contestar yo? Sí, Ah, uno no. que tú digas también, que lo sabes ¿Me también. dejas hablar? ¿Puedo Bueno, decir dale, cosas? uno tú, como, No, lo que vamos a hacer, mira, tú? ¿sabes lo que vamos a hacer? Mira, dame tus tarjetas. Vale, Entonces, estas tarjetas son que tenemos aquí, pues mitos apuntados que ahí pues, está el de la carne, lo tengo ahí. lo que vamos a hacer es te las voy a preguntar yo a ti todas. Te voy a decir, No, pero tienes que ser más eficiente contestando. tiene que ser como Hay que un poquito ronda más. rápida. Correcto, y eso será después. Vale, pero la Si carne... se ha repetido, la saltaré. La de la carne sabemos ya, no es necesario No es que haya comida, o sea, que haya carne en todas las comidas, sino Exacto. que podemos ir alternando. Y es lo que te digo, al final el plato de Harvard es una guía visual que te ayuda a tener una idea de que si yo de mi plato solo un cuarto lo hago de proteína, difícilmente me voy a pasar de la cantidad de proteína que tengo que ofrecer cada día. O sea, no tengo que estar con gramos, historias y tal. Que lo puse y no se lo comió. Pues no pasa nada, o sea, hay que seguir dando chance. Que pasa una semana y no toca en absoluto, y también ahí hay que contemplar el lácteo como fuente proteica, que muchas veces se olvida. No come lácteos y no toca en absoluto las proteínas. Vale, buscaría ayuda. Y Pero los lácteos, hay un mito que dice que los lácteos producen mucosidad. siempre es que ¿Esto es real? Esto va a ser pregunta controvertida. Esto no puede ser eficiente la respuesta, ¿no? No, esto no puede ser muy eficiente porque la evidencia actual dice que no tiene relación con que haya un incremento en la mucosidad intestinal con que eso sea lo que origine más mucosidad a nivel de vías respiratorias. Pero siempre vas a tener gente que va a salir como en plan, yo desde que quité los lácteos pero nunca entonces- más tuve ningún problema. De Y tal. acné. Pero es un mito entonces. Es como una susceptibilidad individual, mito. O sea, si tú tienes una susceptibilidad individual y a ti en particular los lácteos o el gluten o cualquiera Es que el estemos gluten, hablando. Mira, yo del gluten ya sí que es otro tema importante. O sea, hoy en día es como que tiene mucho peso el gluten, ¿eh? Sí, Mucho peso en el sentido de que parece que, independientemente de uno de seas niño, niña o adulto, adulta, o sea, sí, adultos también. el gluten
si lo quitas, tu vida va a ser mejor. Va a ser increíble. O sea... para mí sí. Para el resto también va a ser mejor. Pero es que es eso, o sea, para ti sí, obviamente, porque si tú tienes una condición celíaca de base, obviamente, es que lo tienes súper mega indicado, lo tienes que hacer así. Pero que sea para el resto de la población, no lo tengo nada claro. O sea, yo ¿Tú, creo José, que no. tomas gluten? ¿Y tu vida es mejor con gluten o sin gluten? ¿Te sientes mal? ¿Tu vida es mala con gluten? ¿Es buena igual? Pues no, pero es que es verdad que al final parece que el gluten hoy en día, oye, que yo, bien por mí, que soy celíaco y contra más Porque gente deja de más consumir gluten, opciones, claro, sí. mejor para mí. Pero la realidad es que a veces se da demasiado peso a decir, wow, ¿por qué el gluten va a mejorar tu vida? Vas a tener mejor piel, va a brillar más. Vas a ponerte cremita, vas a hacer ¿cómo se llama esto que no hago yo por las noches que me cuesta mucho? Como la rutina de skincare. Correcto, de la noche. No, Ajá. dejas el gluten y ya está. Tienes una piel perfecta. Ojalá fuera tan sencillo, nunca lo suele ser, la evidencia científica dice que no, pero la gente es lo que te digo. Luego salen las anécdotas de yo desde que dejé el gluten, igual dejaste el gluten y tu vida, o sea, no solamente dejaste el gluten, dejaste de consumir productos ultraprocesados, y empezaste a hacer ejercicio, o sea, millones de cosas pueden cambiar y es difícil establecer, que eso pasa mucho en ciencia siempre, que esto es la causa de o sea, A es la causa de B, sino que A está igual relacionado con millones de otros factores, que es lo que pasa un poco ahora con la microbiota, que es como toda la microbiota, es como, sí, o sea, tiene un peso, pero igual hay millones de otras cosas, tienes que dormir bien, tienes que hacer ejercicio, tienes que tomar agua, o sea, tienes que hacer muchas cosas para que pase B. No solo es quito el gluten y ya, mira, todo maravilloso. Pero sabes que hay gente que te va a decir que no tienes razón con esto, ¿verdad? Por supuesto. Vale. Es lo que te digo, por eso te dije que no podía decir sí, ¿no? Por eso es amargo el podcast. Entonces, ¿qué te parece que te pregunte todos los mitos? Vale, bueno, vamos a hacer como shoot. Todos los que salgan. Todo lo rápido que puedas contestar, tampoco hay tantos, ¿eh? Ok. El desayuno es la comida más importante del día. Falso. Todos tienen el mismo, o sea, mito total. Todos tienen el mismo peso al final. Los niños que no comen nada necesitan suplementos. Mito también, o sea, habría que matizar. Igual en algunos casos de algunas situaciones o patologías puede ser bastante interesante que cuentes con el suplemento, pero no en todos. Y los niños, no es que el suplemento le va a abrir el apetito, salvo... ¿Qué es en consulta que es un niño que no come nada? ¿Qué se entiende como un niño que no come nada? Por ejemplo, yo he tenido pacientes que en todo el día, te hablo de desayuno, comida, cena, solamente ha comido media albóndiga. Eso, ahí ya entendemos en que no come nada. Esto es, o sea, no puedes subsistir, él no puede cubrir sus requerimientos con media albóndiga, Vale. no se puede. No es el niño que picotea, no es el niño que luego no come nada pero se comió 3 vasos de leche, o sea, eso no. Es el niño que es lo que te digo, en todo el día no ha tenido apetito para nada y solamente se ha comido. Pero ¿no crees que hay veces que de verdad vemos que no come nada y realmente comen más de lo que pensamos? Muchísimas veces, porque es lo que te digo, no se contempla como que se toma un vaso de leche, luego picoteo 3 mordiscos de una ciruela, luego más tarde un quesito, luego no sé cuánto, esas cosas como que no se contemplan dentro de la alimentación, sino solo cuando se sienta a comer, que es que no tiene hambre porque estuvo picoteando mucho rato, ¿no? Pero por eso hay que valorarlo. Si la familia está lo suficientemente angustiada, yo suelo decir que si la familia está lo suficientemente angustiada como para tener que ponerle una tablet delante para que el niño coma, busque ayuda primero antes de recurrir a eso, porque igual son cosas que se pueden modificar en rutina, en horarios, en la oferta de las cosas que se están haciendo y no hay que caer en estas prácticas que luego hay que quitar. Los purés y papillas se alimentan mejor que los sólidos. Esto te lo he dicho antes. Pues ¿no? eso lo dijimos, sí. Los bebés necesitan agua antes de los 6 meses. No, incluso ahora se está debatiendo que tampoco después de los 6 meses. ¿Ah, no? No. ¿A partir de cuándo entonces? Es lo que están viendo si tiene más sentido a partir del año. Ahí hasta el año no. Porque priorices de 6 a 12 meses, sigas dando ese espacio que estás dando para el agua que no tiene calorías de ningún tipo ni nada más para la lactancia, ya sea materna o con fórmula, y estés como nutriendo allí. O sea, que la hidratación del niño venga de ahí, no venga del agua. Venga de allí, exacto, del agua que obtienes a través de la lactancia. Ah, wow, esto no sabía. Pero bueno, eso va cambiando y también se va adaptando. O sea, yo estoy en Sevilla a 45 grados y voy a dar agua igualmente porque pienso que mi hijo lo va a necesitar y no va a ser suficiente cubrirlo solo con la lactancia. Pero estoy, no sé, en otro entorno donde no sea tan necesario. Igualmente, siempre un buen indicador es ver cómo están las cacas. Estamos aquí ahora mismo, yo estoy congelado ahora mismo. ¿Cómo están las cacas del bebé? O sea, está teniendo algo de estreñimiento, pues necesita agua. Está súper bien, regularmente yendo al baño y tal, pues todo va bien. Ok. Hay que retrasar la introducción de alimentos alergénicos. Bueno, eso ya creo que bastante. Toda la gente creo que ya sabe hospital que no. Que tu hija, no, eso es atragantamiento a tu hija. Es atragantamiento. ¿Tu hija es alérgica a algo? No. ¿Tus hijas no? No.
Pero es lo que te digo, al final creo que las estadísticas A mí no me van preguntas entre por mis hijos, no. 10% de los niños. Bueno, en el cole, No me ¿cuántos pregunta niños nada, tienes Melissa, a mí. para tener muchísimos niños? ¿Cuántos niños tienen Sigue alergia? hablando igualmente de lo mismo. Pero quiero saber ese, tú sí lo sabes, más o menos un porcentaje. ¿El qué? Entre la población del cole, una cantidad de niños súper grande, un 10% tendrá alergia. ¿Del cole? Sí. No, menos. Menos, ok. Yo diría que un 5% como mucho. Pero de ese actualmente. 5% también hay algunos algunos de esos niños que sí son múltiples. Sí, que casi esos todos. son más difíciles. Sí, casi todos. Y muchos de ellos tampoco son 100% alérgicos. Ok, eso lo dejamos Son ahí. peticiones ahí. Controversia. Que sí, que no vamos a entrar en este debate. ¿Hay que darles solo caldos o líquidos? No, y la gente siempre le encanta caldos. Esto mito, por favor. Esto no tiene como tanta densidad nutricional. A la gente le encanta darle caldos y estas cosas a los niños. Pónganle también las cosas Vale, pues dentro. hablaremos en otro capítulo, si te parece, sobre qué ocurre cuando un niño tiene diarrea, tiene vómitos, qué hay que darle, qué no. Exacto. Lo dejamos para otro capítulo. Y dejamos mito ya. Pero como mito no hay que darle solo eso, ¿no? No. Vale, lo hablamos en otro. La miel es un alimento natural y seguro para los bebés. Sabemos que antes del año no debería ofrecerse, igual antes de los 2 por el tema de endulzar. Luego de esa etapa tampoco lo consideraría un alimento como súper interesante a incluir, ¿no? Otra cosa es que a la gente le guste pues ponerle un toquecito, pero diría que mito, igual. Okay. Puedes tener 0 miel. Los niños no pueden comer frutos secos hasta los 5 años. Pero bueno, enteros. Obvio. No, el mito. El mito. Pero pueden comer desde los 6 meses. En crema. Perfectamente. Perfectamente. ¿Y qué te parece el cacahuete? Ah, que ese también es como... hay gente que a lo mí odia, me encanta, no, a mí me encanta, es otra opción. Espérate, o sea, ayer el señor espera, aquí tengo que terminar. Esto es el señor de... No, el señor es que ha dado mucho juego, ayer me dio mucho juego. El señor dijo que yo no digo que no, que Valencia antes era muy productora de cacahuete. El señor te va a ver. ¿Qué? El señor te va a ver. Pues que me vea, no pasa nada, ya se lo dije casi en persona. Valencia fue muy se cultivaba mucho cacao. Está el cacao del cacahuete, el cacao del collaret, estaba el cacao... Hay uno que es más largo, que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, la cuestión. Es verdad que había producción de cacahuete. Ahora, hasta el nivel que contaba este señor que dijo que Valencia tenía mucha producción de cacahuete, se hacía mucho aceite de cacahuete, que es maravilloso para cocinar y consumo y todo esto, pero claro, que en España llegó el aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva, y que quitó el aceite de cacahuete y que eso es una mala elección. Que Valencia tiene que haber sido consumiendo aceite de cacahuete y no el aceite de oliva. Entonces este señor, pues bueno, en fin, el cacahuete. No, a mí me encanta como opción, es fuente de proteína, fuente de hierro, o sea... Pero hay gente que también opina que como legumbre también es una mala intención, ¿no? Gente que no está muy bien que te digo, por la composición de ácidos grasos que tiene el cacahuete. Igual es interesante incluirlo, si te hace sentir mal, si no te gusta y tal, tienes otras opciones, pero... Tú sabes que los que no quieren la avena no quieren... No quieren cacahuete ni gluten. Exacto, son los mismos. No pasa nada. Ese público no va a estar escuchando esa esto. gente puede comer verduras y frutas y estar bien también. Algunas frutas tienen demasiado azúcar y deben evitarse. No tenemos ninguna que ingrese en esa Sabes categoría. Que el mismo grupo de gente también opina. También va a querer no plátano, no mango, no uvas, no pasa nada. No sandía, por Dios. Exacto. Bueno, sandía no sé. No, pero... Las gaseosas claras. ¿Qué son gaseosas claras? No sé qué es gaseoso, como refresco, supongo. O bebidas deportivas son saludables. Sabemos que no. Esa la puede responder cualquier persona, básicamente. Yo creo. Alguien dijo que el que te tomaron un Red Bull. No, bueno, ay. Nos vamos a meter ahora vale, aquí. No voy a decir nada. Los alimentos para bebés deben ser completamente lisos y sin textura. Ah, claro, tipo el puré incluso me encanta que haya empresas que están sacando trozos. Sí, no, eso debe decir, ya hay cada vez más que sacan sólidos. Eso está genial. Con trocitos. Exacto. La leche de vaca es igual de buena que la de fórmula infantil. Eso hay gente que se plantea que sí. O sea, también es el tema de qué edad estamos hablando. O sea, estamos hablando más de 12 meses, vamos a dar ya leche entera de vaca si toman leche entera de vaca. Y si estamos hablando de menos, tenemos que dar fórmula sí o sí porque no estamos preparados para leche de vaca. Si le doy sólido, Ay, sólidos antes de los 6 meses, dormirá mejor. No, yo creo que eso es cereales en el biberón. Pues Meli, escribe bien, por favor. O sea, eso debe ser algo ahí que se mezcló, porque eso es, si le doy cereales en el biberón, mito. No, o sea, sé que la gente lo va a intentar de todo con tal de dormir 1 hora más y los entiendo perfecto, pero no va a funcionar. Con los cereales, sí, en el biberón y todo esto. Los niños delgados no pueden tener colesterol. Mito total, puedes tener hipercolesterolemia familiar y ser súper delgado. Igual. Los alimentos nutritivos no gustan a los niños. A ver, las verduras son un poco más difíciles por sus características, pero no hay una regla general. Hay niños que las aman y las disfrutan un montón. En algunos es un poco más complejo, pero igualmente hay que seguir ofreciendo en todos los casos.
la alimentación vegetariana o vegana no es segura para los niños. Sabemos que sí se puede, o sea, sabemos que se puede, solamente que hay que buscar el apoyo adecuado para que no falte ningún nutriente, pero yo siempre les digo eso a las familias también, vegetariana o no. O sea, tipo, te puede faltar un nutriente siendo omnívoro y que no hay algunos alimentos que no los comen porque no les gustan, como te puede faltar siendo vegetariano si no estás pendiente. O sea, que creo que aquí hay mitos que se podría ahondar en otro capítulo más a fondo. Por ejemplo, si el niño rechaza un alimento, hay que volver a ofrecerlo. No hay que volver a ofrecerlo. Como que ya no le gustó y ya dejo. Claro, aquí yo entiendo que podríamos hablar un día de qué pasa si los niños no me gusta algo, cómo lo introduzco, qué puedo hacer, y cuándo vuelvo a introducirlo, dejo de introducirlo, cuándo debo dejar de, porque realmente sé que no le gusta. Esto podríamos hablar un día. Y la gente se cansa. Esa prueba un par de veces y ya me cansé. ¿Nos hablabas de esto un día? Hablamos de esto un día. Maravilloso. ¿El yogur de sabores es igual de saludable? Esto no te lo voy a preguntar. ¿Las bebidas vegetales pueden sustituir la leche en bebés y niños pequeños? Las bebidas vegetales pueden sustituir la leche en bebés. Sí son un tema, o sea, y eso es lo que te digo, es difícil como abordarlo en 2 minutos, pero bueno. Resumen, y el mito es que no son iguales que una leche de vaca, que una fórmula infantil, o sea, no podemos suplantar unas por otras, porque la bebida vegetal hay que verla como agua con calcio, por ejemplo, si nos interesa. La soja, que es la más parecida a la leche de vaca, puede aportarte la proteína, puede aportarte cosas interesantes también, pero no son exactamente equiparables. O sea, las vas a usar, las puedes usar. Pero el mundo vegano y vegetariano no va a opinar igual. Pero yo acompaño a muchas familias que se los digo, o sea, una bebida de soja puedes darla como sustitutivo de una leche de vaca, por ejemplo, pero si vas a usar una bebida de almendra o una bebida de avena o tal, lo vas a usar por el calcio, pero no puedes asumir que ahí estás teniendo grasa, proteína y tal, porque no está, la tienes que buscar en otro lado. Los carbohidratos son malos para los niños. Los carbohidratos, y ahora con toda la movida keto, ayuno intermitente, historias, es complicado. Los carbohidratos son necesarios. Cuidado con las cenas, que pasa mucho de solo verdura con proteína, etcétera, que hacen muchos adultos, que cuando la extrapolamos a niños nos queda un poco deficiente en cuanto a carbohidratos. O sea, muchas veces ahí tratar de o agregar una fruta. Hablaremos en un capítulo de esto. Vale. Si el niño es quisquilloso con la comida, seguro. Esto no te voy a preguntar. Vale, pues entonces pass next. ¿Alguna que queda? ¿Cómo vamos? No, yo creo que te lo pregunto porque es el último que tengo aquí apuntado. Si el niño es quisquilloso con la comida, seguro tiene deficiencias nutricionales. Vale, o sea, yo creo que lo quería dejar porque muchas veces la gente se agobia muchísimo cuando, y no necesariamente es así, o sea, eso es un mito, ¿vale? Que los niños tienen que comer toda la variedad de frutas y vegetales que existen, que cuando los niños son como muy selectivos y eligen una cantidad de frutas y una cantidad de verduras con esos alimentos que tenga, o por ejemplo, no come verduras pero come muchas frutas, puedes igual suplir muchas de las vitaminas que necesita. Aquí hay otro capítulo muy interesante, sobre todo para dar pautas generales de alimentación. Que no se agobien por eso tanto. Claro, donde puedes darles paz más que nervios, ¿no? Claro, es la idea, o sea, sí. Y en verdad no es necesario. Meli, yo no tengo más mitos que preguntarte, si quieres lo dejamos aquí hoy. Pues despedimos entonces este episodio. Muchísimas gracias. Creo que hemos dado sí, o sea, creo mitos, que ¿no? Y hemos resuelto dudas. La gente ya se puede ir con todo esto resuelto. Seguro seguiremos resolviendo muchos más. Gracias al equipo de Zapato Feroz y que hoy nos tiene aquí en Ferozland, que es un espacio maravilloso. Y bueno, a ti por acompañarme hoy a resolver todo esto. También hablaremos dentro de poco de qué pasa con el bajista. También, una cosa que se sabrá luego. Pero bueno. Está entre nosotros, pero de momento está en la sombra. Ya veréis por qué lo del bajista. Bueno, nada, simplemente eso, agradecerlos y invitarlos a que nos acompañen en otro episodio. Y pues eso, gracias. Hasta la próxima. Chao, que tengáis bonito día.